Muy buen día, hoy vamos a hablar acerca del tema los factores físicos que influyen en la distribución de la población mundial. Entonces vamos a hablar acerca de poblaciones, pero también es importante recordar la cuestión de los recursos naturales. Porque un recurso natural, recuerden que es aquel que nos va a ayudar a satisfacer nuestras necesidades, principalmente alimentación, vestimenta y refugio. Entonces es importante considerar cómo está mi distribución poblacional en referencia a mis recursos naturales. ¿Qué estoy haciendo para darle un buen uso a estos recursos naturales para satisfacer las necesidades de toda la población? Pero tomando en cuenta, recuerden, el que dejemos más recurso para las futuras generaciones. Entonces, van de la mano estos temas importantes, saber manejar los recursos para poder dar esa buena distribución a lo que es la población y se mantenga prácticamente todos cubriendo las necesidades, por lo menos las básicas de alimentación, vestimenta y hogar. Es importante reflexionar acerca de estas condiciones de los recursos y del número de habitantes, porque en el 2011 nos dice que aproximadamente se alcanzó 7,000 millones de habitantes. Entonces son 7,000 millones de habitantes los que necesitan alimentarse, vestirse y tener un refugio. Entonces es aquí donde entra la cuestión de los recursos naturales. Evidentemente la población sigue en aumento, sigue incrementándose y se estima que para el 2045 lleguemos a 9,000 millones de habitantes alrededor de todo el planeta. Entonces, importante cuidar nuestros recursos, darle un uso correcto para poder satisfacer la necesidad de toda la población que día con día sigue incrementando. Ahora vamos a hablar en dónde se encuentran las poblaciones o la mayor cantidad de población. Nos dice que principalmente está el 90% de la población en los continentes de Asia, de Europa y de América del Norte. Si se dan cuenta, no tenemos una distribución equitativa o uniforme alrededor de todo el mundo, sino solamente en tres principales localidades que abarcan aproximadamente 26 millones de kilómetros cuadrados, lo cual representa un 18% de la superficie terrestre que puede ser habitada. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar mayor población? Tenemos aquí una tablita donde vienen los continentes y los millones de personas aproximados que existen actualmente. Entonces, en Asia tenemos aproximadamente 4,700 millones de habitantes. En África, 1,300 millones de habitantes. En Europa, 750,000. En América Latina y el Caribe abarcan aproximadamente 650,000 millones de habitantes. En Oceanía, alrededor de 351,000. Y en América del Norte, 370,000 millones de habitantes. Entonces, si se dan cuenta, pues sí, efectivamente, Asia, Europa, África son los continentes que vamos a encontrar con una mayor población. Ahora, ¿por qué la distribución de las poblaciones? ¿Qué necesita saber una población para determinar qué sitio va a elegir para habitar y por qué no el otro que tal vez tiene mayor dimensión de territorio? Vamos a tomar en cuenta la cuestión del clima, importante. La mayoría de la población va a estar habitando en aquellas zonas templadas o cálidas. ¿Por qué? Obviamente la cuestión de la temperatura nos ayuda a realizar mayores actividades y sobre todo nos ayuda a la cuestión de obtener mayor cantidad de alimentos. También se toma en cuenta lo que es la hidrografía, que es el tener cerca aquellas fuentes fluviales de agua para su buen aprovechamiento. Agua, ¿qué tipo de agua? Pues principalmente agua dulce. Recuerden que es aquella que nos mantiene sobreviviendo y la que utilizamos para generar pues muchas actividades, no solamente de ingesta, sino también algunas como el cultivo, como la producción de algunos otros objetos. Entonces, vamos con hidrografía. Posteriormente, el relieve también es importante. Las poblaciones van a buscar aquellas zonas que tengan una mejor conformación topográfica, principalmente zonas planas, llanuras, costeras, valles, todo donde puedan generar una buena vivienda.
Evidentemente no vamos a buscar un sitio en donde vamos a encontrar montañas y montañas o subidas y bajadas a cada rato. ¿Por qué? Necesitamos generar otro tipo de infraestructura para poder tener ahí nuestro hogar. Entonces es más fácil buscar un lugar planito para la construcción, para la producción agrícola o ganadera. Y finalmente el suelo, que es otro punto, otro factor que se toma en cuenta la población para su distribución. En este puede haber un juego en que sí y no, porque actualmente tenemos infinidad de alternativas para la producción en cuestión de agricultura y ganadería. Se puede hacer el cambio o la implementación, por ejemplo, los invernaderos, granjas un poco más tecnificadas y demás factores de tecnología que van englobados a estas dos áreas. Entonces, en cuestión de los factores que vamos a tomar en cuenta o que toma en cuenta la población para decidir en dónde ubicarse, van a ser el clima, evidentemente clima, hidrografía y relieve o suelo van a ir enfocados principalmente a esta cuestión de alimento, de si tengo un buen suelo pero no tengo un buen clima, entonces no me va a servir tanto estar en ese sitio porque no voy a poder producir mi alimento. Necesito que esté todo relacionado, que sí tenga un buen clima, principalmente zonas tropicales. Vamos a encontrar prácticamente de todo vegetal, de todo animal que podemos consumir. Entonces debemos de tomar en cuenta todo esto para poder determinar primero mi lugar para producción de alimento, sean plantas, sean animales. Después, la cuestión del relieve, ¿en dónde voy a construir? Evidentemente, pues zonas planas para que no tenga ahí problemas posteriormente de construcción, de vivienda y demás. Entonces, esos son los factores que se toman en cuenta para generar una buena distribución de la población. Por eso, pues, tantas poblaciones, por ejemplo, en México, las poblaciones sí tenemos gran población en cuestión de donde están los climas más agradables, pero ¿por qué en Chihuahua no tenemos y por qué en la Ciudad de México sí? Bueno, ahí no solamente va enfocado en la cuestión de la alimentación, sino también en la cuestión económica. Tenemos mayor presencia de oportunidad de trabajo en la Ciudad de México que si nos vamos al norte. Entonces ahí es buscar alternativas de en dónde se puede distribuir la población dependiendo de qué factores estamos tomando en cuenta. Ahora bien, pasamos población rural y población urbana. La mayoría de la población va a estar enfocada a la población urbana. Se dice que en 1975 existían en el mundo solamente 3 megaciudades. ¿Qué es una megaciudad? Pues son aquellas que van a tener más de 1 millón de habitantes. Entre ellas estaba Tokio, Nueva York y la Ciudad de México. Hoy en día o actualmente tenemos aproximadamente 21 megaciudades. Entonces, imagínense el incremento de la población que ha surgido a través de estos años. El 70% de la población aproximadamente habita en una zona urbana. Como ya mencionamos, al ser zona urbana tenemos mayor presencia de economía, una mejor locación, una mejor vestimenta y probablemente hasta una mejor alimentación. Entonces, por eso la población va más enfocada a la cuestión urbana. En cuestión rural está aproximadamente 3,000 millones de personas que habitan estas zonas y la mayoría va a depender de aquellas pequeñas granjas familiares que les permite generar sus ingresos y su sustento. Es mucho más carente, obviamente las condiciones físicas del entorno varían a diferencia de las zonas urbanas. Entonces esto referente a la distribución de las poblaciones tanto rural como urbana. Y bueno, importante considerar qué factores están ahí, qué beneficios y qué necesidades estoy cubriendo. Ahora pasamos al siguiente, que son las variaciones de la población en el mundo. ¿Qué variaciones vamos a tener? Principalmente la cuestión de raza, etnia, lenguas y religión. Cuando hablamos de raza, nos referimos a que se utiliza para organizar geográficamente los rasgos antropomórficos de las personas o de los habitantes. Este concepto se utiliza culturalmente para las cuestiones de las características físicas que va a presentar un individuo que son transmitidas principalmente por la herencia biológica. ¿Qué rasgos vamos a tomar en cuenta para determinar una raza? Principalmente la cuestión del color de piel, la talla, algunas cuestiones más físicas ya como puede ser
cómo está conformado el cráneo, las cuestiones faciales y demás. Entonces, cuando hablamos de raza nos enfocamos principalmente a ese color de piel, en el cual vamos a encontrar 3 grupos o 3 razas. Va a ser blanca, amarilla y negra. Cuando hablamos de la blanca es la que mayor presencia está en el planeta o mayor número de habitantes, y la podemos encontrar tanto en Asia Occidental, Europa, en América del Norte, en algunas otras partes de América Central y del Sur, y también en lo que es África del Norte. Es donde podemos encontrar principalmente lo que es la raza blanca. Cuando hablamos de amarilla nos enfocamos básicamente a la cuestión de Asia Oriental, y cuando hablamos de raza negra nos enfocamos a aquellos continentes como es África Central, África del Sur, parte de la India y algunas regiones que quedan en el continente americano. Obviamente son donde se manifiestan o donde tenemos esa mayor presencia de raza, pero sabemos que alrededor del mundo ha existido una movilización, una migración excedente, en la cual ya tenemos muy cerquita cualquier tipo de raza, pero la distribución puede ser de esta manera. Pasamos y hablamos acerca de lo que es la etnia. Nos dice que son aquellas poblaciones que van a compartir tanto lengua, historia, costumbres, vestimenta, ideología, gobierno y demás factores. Todas estas características los van a hacer únicos. ¿Por qué? Todos somos únicos, todos somos población, pero no todos pertenecemos a una etnia. ¿Por qué? Las costumbres, que es donde podemos enfocarnos. Cuando hablamos de una costumbre, para que sea una etnia no debe de haber variación, debe de seguir tal cual se implementó hace años o hace décadas. Por ejemplo, la cuestión que el Día de Muertos. En México se celebra el Día de Muertos, en Estados Unidos se le dice Halloween o Día de Brujas o como le quieran llamar. ¿Qué pasa? Existen regiones en México que se han mezclado tanto la cuestión americana como la cuestión mexicana. Seguimos colocando nuestros altares, seguimos teniendo esa costumbre de hacer las ofrendas, pero no se queda ahí. También hacemos la cuestión de las fiestas, de los disfraces y demás cuestiones. Ya no pertenecemos a una etnia. Solamente las localidades que llevan a cabo la cuestión del Día de Muertos, las ofrendas y demás, de manera cultural, como se ha hecho a través de los años, que es una costumbre, sí pertenecen a esa cuestión de etnia. Todos tenemos ideologías, todos tenemos historia, todos tenemos lengua, pero no la compartimos de la misma forma cuando se habla de una etnia. Ahí sí es muy específico, sí son como que más controladores en esos aspectos para que se pueda determinar como etnia. Pasamos lo que es la lengua. La lengua nos dice que también tiene cierta similitud con la cuestión de la raza. ¿Por qué? Porque existen diferentes variaciones de ellas, y estas se van a clasificar según su origen en indoeuropeas, semíticas, monosilábica y polinesia. Principalmente son las 4 lenguas que vamos a encontrar. También nos dice que va a haber alguna variación en cuestión de lengua, que son los dialectos, y lo que tiene esto es que se genera un carácter mucho más complejo de la distribución de las lenguas en el mundo. Entonces, lenguas y dialectos van a ser un poco distintos. Por ejemplo, México tenemos dialectos, también tenemos lengua. Entonces, ahí son 2 cuestiones distintas al hablar acerca de estas variaciones. Y finalmente la religión, la cual pues nos dice que es el principal vínculo de transmitir una cultura. Una cultura, ¿por qué? Porque nos enseñan, porque nos orientan a la creencia de algo. Entonces, tenemos diferentes religiones alrededor de todo el mundo. Uno de los principales pues va a ser el cristianismo, y de ahí todos sus derivados. Tenemos hinduismo, tenemos el islam, tenemos el judaísmo, el budismo y demás tipos de religiones que están alrededor del mundo. El número de habitantes que están generando cierta religión, bueno, puede variar, porque a lo mejor éramos cristianos y de repente pues ya no nos gusta y buscamos otra alternativa de religión, o los que son budistas ya no les gusta, descubren cosas nuevas en alguna otra religión,
cosas nuevas en cuestión cultural y se cambian de religión. Entonces ahí puede haber muchísima variación, no podemos estimar qué tanta población, solamente un aproximado de porcentaje de cuánta población está practicando qué tipo de religión. Entonces esto en cuestión de las variaciones de las poblaciones en el mundo, tenemos razas, tenemos etnias, tenemos lenguas y tenemos religión. Todo ello pues nos hace diferentes, nos hace únicos en cada una de las poblaciones. Y en la cuestión de la distribución, pues tomar en cuenta que tenemos poblaciones rurales, urbanas y qué factores vamos a tomar en cuenta para determinar qué sitios son los que tienen mayor población y por qué está enfocada ahí la población. Bien, en el siguiente video vamos a hablar acerca de los indicadores de la población para poder concluir este tema.